T-1 minute. Blindajes de paneles de proa. En condiciones, perfecto, querido. T-50 seconds. Ah, bueno. ¿Y esto qué? ¿Película japonesa? T-40 ¿Y seconds. ahora qué es eso? Lectura de nanómetros. ¡Julio! Señor Hyde, ¿qué fue eso? T-30 ¿Tiene seconds. alguna lectura? Prenda el escudriñador. T-20 seconds. Ahí está de nuevo. ¿Eso no será alguna escotilla desvencijada que quedó? 9, 8, Buah, 7, esto va 6, bajo su propia responsabilidad, señor Hyde. ¿Cerraron todo? 1, 0. Ah. Por fin logramos esquivar. ¿Qué hay? ¡Mirá lo que hay! ¡Un auto hundido! Bienvenidos a Cineficción Radio, ciclo radial de la revista Cineficción por el éter de Metroficción Radio. Ajustense cinturones porque en la próxima hora sus mentes recibirán una caricia de terror y fantástico. Esto es Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Productor general: Juan Carlos Moyano. Productora artística: Selva Justus. Crónicas policiales: Francis Giurlanda. Asesoría musical: Tony Bosikovich. Respalda Estudio Iacona. Nos dice José Antonio Molina Foix en las notas al pie del volumen primero de la narrativa completa de H.P. Lovecraft, editado en 2005 por Valdemar, número 62 de la colección gótica. El relato La llamada de Chulu fue escrito en agosto o septiembre de 1926 y publicado por primera vez en el número de febrero de 1928 de la revista Weird Tales. La traducción realizada por Francisco Torres Oliver sigue la versión revisada que difiere de aquella primera publicación. Lovecraft tramó este relato un año antes de escribirlo, pues anotó una sinopsis en una entrada de su diario fechada el 12 y 13 de agosto de 1925. Pero el meollo de la cuestión ya lo había sentado en su libro de citas, Escritos Misceláneos, en 1920. El origen de esta trama provenía de un sueño que Lovecraft anotó en varias cartas enviadas a su amigo por correspondencia Reinhard Kleiner. Agrega el maestro Molina Foix. La llamada de Chulu puede considerarse una reelaboración de Dagon, con la indudable influencia de El Orla de Maupassant y la novela del sello negro de Arthur Machen. Lovecraft, entonces, pudo estar casi una década teniendo esta historia en el cráneo sin escupirla al papel. Pero nosotros no tenemos tanto tiempo, así que los invito a meternos directamente en el clímax de La llamada de Chulu, de H.P. Lovecraft, en la voz del camarada Chucho.
Johansen y sus hombres desembarcaron en la empinada orilla cubierta de lodo de la monstruosa Acrópolis y treparon por bloques titánicos que en absoluto parecían escalera humana alguna. El mismo sol del cielo se veía desvirtuado cuando era contemplado a través del efluvio que brotaba de aquella perversión empapada. Una retorcida amenaza acechaba desde los disparatados ángulos de roca labrada, que al mirarlos por segunda vez dejaban ver una superficie cóncava, allá donde antes había una convexa. Algo semejante al miedo ya se había apoderado de los exploradores, antes de que pudieran ver nada. Cada uno de ellos hubiera huido de no haber temido el desprecio de los otros. Fue Rodríguez, el portugués, el primero en alcanzar la base del monolito. Los demás le siguieron y miraron con curiosidad a la inmensa puerta esculpida, con ese bajorrelieve con forma a la vez de cefalópodo y de dragón. Según palabras de Johansen, era como una enorme puerta de granero, aunque no podían decir si yacía plana como una trampilla o si estaba inclinada como la puerta de un sótano. Toda la geometría del lugar era incorrecta. No se podía asegurar que el mar y la tierra estuviesen horizontales. Por lo tanto, la posición relativa de todo lo demás era variable. Briden presionó sobre varios lugares de la piedra, sin resultado alguno. Donovan tanteó con delicadeza los bordes, haciendo presión sobre cada punto a medida que avanzaba. Trepó interminablemente sobre aquella grotesca piedra, mientras los demás se preguntaban cómo podía existir una puerta con semejantes dimensiones. Entonces, suave y lentamente, el panel de media hectárea comenzó a ceder hacia adentro, en su parte superior, y pudieron ver que se balanceaba. Donovan se deslizó o se propulsó de alguna forma hacia abajo, volviendo con sus compañeros, y todos quedaron contemplando el extraño retroceso de aquel portal monstruosamente labrado. En aquella fantasía de distorsión prismática, la puerta se deslizaba de manera anómala, en sentido diagonal, de modo que todas las leyes de la materia y la perspectiva parecían trastornarse. La abertura que quedó era negra, de una oscuridad casi palpable. Sin embargo, aquella oscuridad tenía una calidad positiva, ya que ocultaba parte de la muralla interior que, de lo contrario, habría quedado al descubierto. Como si de humo se tratase, esta oscuridad de infinitos siglos de confinamiento ascendió agitando sus membranosas alas hacia el encogido cielo, hasta eclipsar visiblemente el sol. El olor que emergió de esas profundidades era insoportable. Al poco rato, Hawkins, que tenía un oído muy fino, dijo haber escuchado un chapoteo asqueroso allá abajo. Todos prestaron atención y aún seguían haciéndolo cuando aquello apareció. Babeando en medio del estrépito y a tientas, fue presionando su gelatinosa inmensidad verde a través de la negra puerta, en pos del exterior de aquella fétida ciudad de locura.
Ha caído la noche, hace frío y nos hemos hecho a la mar, pero por ninguna de las rutas que nos indican las cartas de navegación, sino por la bitácora marcada en cartas aberradas bajo el rótulo Cineficción. Somos Chucho Fernández y Darío Labia, dos argonautas de la palabra, en esta cita fantástica del éter denominada Cineficción Radio. Tu día es hoy, disfrútalo en la Bitácora Gastrobar y Cervecería, Avenida Santa Fe 1602, Martínez. Seguinos en redes sociales, la Bitácora Gastrobar y Cervecería. Cineficción Radio presenta Crónicas Negras. Las crónicas policiales son literatura. Ante ustedes, evidencia número 6, vestigio de la revista Pulp Inside Detective, en su número de julio de 1946, en la voz de Francis Churlanga. Tercer grado. ¿Creen que un criminal puede ser un héroe? Consideren el caso de John Farrier y Albert Wright, rufianes de poca monta de New York. Como la mayoría de su clase, han sido atrapados y sentenciados al reformatorio de Elmira State, que fue donde se conocieron, y una vez que cumplieron la sentencia, fueron puestos en libertad. Llegó la guerra y Farrier y Wright, como millones de ciudadanos norteamericanos, fueron reclutados, recibieron su entrenamiento y fueron enviados a Francia como integrantes de la 11ª División Mecanizada. La amistad que había comenzado tras las paredes del reformatorio se cimentó en el sangriento campo de batalla de Europa. Excelentes combatientes ambos. Farrier fue cabo y artillero. Wright fue ascendido a segundo teniente por acción heroica en combate, recibiendo la condecoración de Estrella de Bronce. Farrier fue condecorado con 2 estrellas de batalla. Desearíamos que la historia terminase aquí, pero no es el caso. La escena nos lleva al Hotel Berkeley de New York la noche del 13 de abril de 1946. 2 pistoleros ingresan al hotel, golpean al ascensorista y al tratar de robar al conserje nocturno son sorprendidos por 3 agentes de policía.
Al no acatar la orden de ¡alto!, los pistoleros eligen disparar y ambos son abatidos por la policía. Los pistoleros muertos fueron identificados, por supuesto, como Albert Wright y John Farrier, ex convictos y ex héroes de guerra, que al culminar la contienda volvieron a sus andanzas delictivas. ¿No habría sido mejor que hubieran caído honorablemente en la acción? Estamos escuchando Cineficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia. Espeluznantes historias de terror. Esto es Cineficción Radio. Segundo acto, Parroquiales, por el éter de Metroficción Radio. ¿Cómo le va, Chucho? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo le va, distinguido colega y camarada? Ay, me encanta cuando Darío viene así con un optimismo a saludar, ¿no? Labia viene siempre. Sí. No. Como todos los fallutos. Chucho, qué pesado. Chucho No. da rienda a ese optimismo. Pero Darío siempre tiene siempre tenés como muy buena onda, venís contento, pero a veces tenés... Parece que viene siempre de posición del banco. Estoy hablando, señor. Sí, no la pise. ¿No sabe hacer radio usted? No, si no puede pisar. Yo sé la cocina. Pero a veces tenés como un nivel de optimismo. Es como de... Yo estoy siendo simplemente realista, porque lo más importante es tener vida y tener salud. Lo demás, ¡Qué crápula que es este, por Dios! lo demás es todo superficial. Sí, está superficial. Yo, por ejemplo, no tengo variaciones muy marcadas de emocionales como padece Hyde. Pero Yo no tengo variación, lo que pasa es que estoy al plato, ¿viste? Con vos. Señor Hyde, usted está siempre a flor de piel, ¿no se da cuenta? Soy un tipo intenso, varonil, masculino, criado casi en la Edad Media. Pero usted es demasiado virulento a veces. Sí, bien, y usted es demasiado virulana. Estamos en el ciclo radial De la revista Cineficción, que conduce magistralmente. acá el colega y erudito Darío Labia. Y el primer actor, Bueno, porque llegó primero, Chucho Fernández. producción artística, Selva Justus. ¡Vamos! producción general, Juan Carlos Moyano desde Austin, Texas. asesoría musical. Tony Bosikovich desde Máximo Paz. Ahí recluido acá en la Perpetua, ¿no? No sé. creo que le dan... Sale. Sale. Iba a aplaudir porque salió maravillosa, pero justo dijo recluido. Wow. No, recluido no. Recluido decís vos. No te metas con el Ay, amigo. ¿qué querés? No estoy Es hablando amigo con vos. mío ese señor. no estoy Yo soy hablando re con amigo de Chucho, no del otro. El falluto. ¿De quién? ¿De Julio? No, vos. Del falluto. ¿Quién es el falluto? El falluto sos vos. Señor No le Hyde, digas. llamese al orden. No le digas, falluto es un tipo estudioso, que fue a la escuela. ¡Ay, dónde fuimos nosotros? Nosotros fuimos a la escuelita de campo, esa que vamos. Vos fuiste a la escuelita ¿Qué de fue? campo. En el Sulky. Señor Hyde, hay una pérdida por allá de agua, por favor. Sí, ¿por qué no vas a ir a arreglar con saca corcho? Hoy hubo una pérdida de agua. Sí, va a haber otras pérdidas. se Va a haber mojó- otras pérdidas cuando sigas así. Selva se mojó la pierna. Ah, lo que le pasa a Selva es un problema de ella, ¿eh? Bueno, el Es problema... un problema de ella, ¿eh? Yo es no me que meto ahí en esto- el lío de amores. No, esto es muy delicado, señor Hyde. Si se anda mojando... Esto es muy delicado. Si estamos a 400.000, No estamos sea a 400.000 brazas en el fondo del mar. ¿Por Si qué? hay una gota, ¿Por qué? si hay una gota, si hay una simple gota puede ser prolegómeno de la catástrofe. Así ¿Qué? que Por eso mismo, Vaya a Hyde, revisar. Por favor, vaya urgente, se lo está llamando urgente. Bueno, voy a ver Vaya. ver con mi equipo de Vaya, ¿qué asesores. equipo? ¿Qué Yo asesor? tengo un No, equipo, tengo un equipo de trabajo, querido. A Julio déjelo, tranquilo. Tengo un equipo de trabajo. Julio ya tiene bastante con la cocina. No soy como vos que está más solo que indio malo. Ay, Hyde, por ¿Quién favor. está solo? Usted, Por Yo. favor. Bueno, señor Hyde, vaya porque... vámonos. A ver,
A ver. No me digas José. Me parece que está viendo una microalarma en el escudriñador izquierdo. Estoy viendo en YouTube La Mujer Biónica. Ajá, bueno, ahora le pintó la nostalgia. Sí, me emociona. Me parece lindo. Pero usted está insinuando que la mujer biónica estaba enamorada de Rudy Wells, del doctor Rudy Wells. De Rudy Wells. ¿Cuál era la que atracción? fue el que inventó los Hot Wheels, ¿no? No, me parece que Rudy ahí está Wells. mixeando raro. ¿Usted está diciendo también que el coronel Austin se dejó el bigotito porque Rudy Wells tenía bigote? Yo creo que sí. Que ¿Para traer a Jamie Sommers? Le tenía envidia a Jamie Sommers. No, Jamie Sommers no tenía bigote. O sea, no, Jamie Sommers... ¿Quién era el tenista? A lo mejor tenía un Jamie poco... Sommers era un extraordinario tenista. A lo mejor tenía un poco de... ¡Este era Jimmy Connors! ¡Trastornado! No, señor Hyde, ¿usted se enteró? ¿Quién es ¿Escuchó? Jimmy Connors? Es un tenista famoso. ¿Jamie Connors? Sí, como Vita Cerulaitis. ¿Como quién? Bjorn Borg. ¿Tampoco? ¿No lo sacan? Bjorn Borg. Bjorn Borg. Iván Lendl. ¿De quién habla? Bueno, ya está. Vamos a ir vamos a aflojar un poco. Guillermo Vila, papá. Sí, y Clerk. Bueno, ya está. Martín Heide. Clark Kent. Bueno. Superman. Ya, usted, no, la verdad que... ¿Dónde vivió su juventud? En Minnesota. ¿En Indochina? En Minnesota. ¿Qué Minnesota? Minnesota. ¿Vos qué te crees? ¿Que vos solo naciste en un lugar raro? Vamos a ir para aflojar un poco los tendones. ¿Por qué Julio se contagió de Hyde? No me contagies, yo los quiero a ustedes. Bueno, ¿Van a venir a comer o no? Bueno, Hoy hice pastas. ¿Hiciste pastas? Hice pastas y hizo pastas. ¿Por qué no me hablas como le hablo? Le vamos a mandar un saludo muy grande. ¿Sabe a quién? A nuestro amigo ¿A quién? Sí, mande. De Sepulcrales, Martín Palleras. Lo perdimos. No, porque él está muy interesado por todo lo que tenga que ver con los estupefacientes. Marginalmente. Sí, con los estupefacientes. Con Lovecraft. Con H.P. Lovecraft. Por eso él es un vástago de Danwich. ¿De Danwich? ¿No? Sí. Bueno, ahí ¿Vio? Todo lo que... Bueno, le mandamos un saludo a también Danwich, a Máximo Barra. A Máximo Barra. Que se recupere pronto de su caída. Del ojo biónico. Claro. Y a Walter Pérez Blanco. Walter Pérez Blanco, que está internado todavía, ¿no? No, me parece que le dieron de baja. ¿Lo dieron de baja? O de alta. No, lo dieron de baja del servicio. Lo dieron de baja, ya está. De baja ya está en las heladeras. Al refrigerador. Bueno, sí. Vamos a Che, y Wanda. ¿Por qué no se van al manicomio ustedes que lo van a salir a buscar en cualquier momento? Ay, que se vaya. Vámonos. Y le mandamos un saludo grande a Wanda Elfenbaum, que nos escucha siempre. ¿A Wanda cuánto se llama? A Wanda Elfenbaum. Dios me libre. Elfenbaum. Señor Julio. Saludos. Julio. Wanda se llama. Wanda. ¿Con qué Wanda? No, Wanda, con W. ¿Con qué? ¿Cuál es la W? Deje de complicarse, Julio. ¿Cuál es la W? ¿Qué no hay W? Nos vamos a un... ¿Qué? A un alivio. Con doble T. No, nos vamos, ¿sabes a qué? Sí, ¿a dónde nos vamos? A nuestro episodio semanal de Memorias de Margarita. De Marco de Nevi. ¿Cómo me gusta eso? Qué bien que lo hace. La chica lo hace. Lo hace la piba. Sí. ¿Viste? Bueno, lo hace la piba. Ahora sí. Sin demoras. Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror. Camauer Rental y Estudio. Pablo Sala, música original. Y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo. Cineficción Radio presenta
Memorias de Margarita, de Marco de Nevi. En la voz de Selva Justus. Penúltimo capítulo. Genara lee el diario íntimo de Jorquera y se entera de lo que ella significaba para él. Sigo con el diario íntimo de Jorquera. Me entero de que no es profesor, sino médico. Trabaja como corrector de pruebas en varios diarios, gana muy poco. Un mes debe empeñar el reloj para poder pagarme el alquiler. Por una especie de desesperado desquite, le gusta el juego, el alcohol, las prostitutas. Otro corrector de pruebas, un gran canalla, lo inicia en una extraña religión. Nunca se refiere a esta religión abiertamente. Emplea largos rodeos, un lenguaje indescifrable, signos, fórmulas, hasta dibujos. Uno de estos dibujos es la imagen de un hermafrodita. A ratos, toda esta parte del cuaderno se me antoja la divagación de un demente, de un drogado. Un día anota que esa misma noche será, por fin, admitido a la presencia de... y sigue un pequeño dibujo en forma de arabesco. Luego el diario se interrumpe. La última página, escrita en una letra enorme, agigantada, el mismo día en que, a la noche, ocurrieron los sucesos que narro, contiene esta sola frase. Esta noche firmaré el pacto. Le he pedido que sea el cuerpo de un muchacho alto, rubio, hermoso, y Genara me amará. Lo demás no importa. Creo conjeturar lo que pasó. Jorquera, por amor a mí, vendió su alma al diablo y a cambio de esa venta obtuvo el cuerpo de otro, de este muchacho cuya figura coincide con la descrita en la última página del cuaderno. Así se explica que el desconocido me llamase por mi nombre. Era Jorquera el que me llamaba. Y me abrazase y me besase. Era Jorquera el que me besaba con la boca del otro, que me abrazaba con los brazos del otro. Cineficción Radio. Aquí en 24/7,
Domingos, 20 horas. Con Darío Labia y Chucho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror. Buenos Aires, Argentina. Estamos en el éter de Cineficción Radio. Acto tercero por Metro Ficción Radio. Los mitos de Chulu son un corpus de relatos que pivotean sobre la historia prehumana de la Tierra. Suponen la llegada a nuestro planeta de diversas entidades alienígenas que se convirtieron en dioses de civilizaciones anteriores al ser humano. Pero estos dioses no han muerto, sino que permanecen en estado letárgico a la espera de una conjunción estelar que les permita recuperar la hegemonía perdida. A partir de la llamada de Chulu, Lovecraft se propuso retomar estos conceptos en diversos relatos posteriores. Sus amigos escritores y discípulos incluyeron menciones aquí y acullá en otros relatos, conformando así una cosmogonía ficticia, intertextual y con cierta coherencia. En su famoso ensayo El horror sobrenatural en la literatura, Lovecraft detalla la receta del buen relato fantástico, explicando que uno de los trucos es la discrepancia entre el orden de los sucesos que ocurren y el orden de su descripción. Una buena técnica es tomar nota cronológica de los incidentes y luego escribir la historia en un orden distinto. De esta manera el narrador se aboca a la reconstitución de las piezas e inevitablemente las reescribe. La llamada de Chulu es una especie de relato de reconstitución triple. Tenemos la historia del tío del protagonista, el profesor Engel, que investiga el misterioso culto de adoradores de Chulu. Luego tenemos la anotación de sueños de varios personajes y su coincidencia temporal con la expedición de Johansen a una isla no trazada en mapas. Por último, entre una y otra historia, surge la hipótesis de los dioses antiguos que precedieron a la humanidad. En el relato, Lovecraft acrecienta este efecto de discrepancia, ampliando la distancia entre el lector y la fuente de los incidentes. Por ejemplo, el narrador transcribe el documento del profesor Engel acerca de una entrevista décadas atrás al inspector Legrasse, el cual le cuenta lo oído en el interrogatorio al anciano Castro, que es quien explica el origen extraterrestre de los antiguos, relato que ha sido preservado de generación en generación, perdiéndose su origen en la noche de los tiempos. Lovecraft conocía la obra de Freud y leyó sobre psicoanálisis. La prominencia de los sueños como fuente de la llamada de Chulu es algo más que un artilugio narrativo. Los sueños son para Lovecraft un excelente medio para el horror, pues evidencian la existencia y actividad de una parte nuestra que somos incapaces de gobernar: la mente. Entre más incomprensibles e ilógicos sean los sueños, más sugieren uno de los principales motivos del horror: la pérdida del yo,
o incluso la existencia en nuestro más íntimo seno de otro que no es otro que un yo extraño o unheimlich. El carácter ajeno a nuestra concepción biológica o siquiera intelectiva de los monstruos de los relatos de Lovecraft es evidenciado por la imposibilidad siquiera de pronunciar correctamente los nombres de estas entidades. Lovecraft dice que Chulu se puede pronunciar como Cthulhu o Cthulhu, pero no establece ninguna pronunciación correcta. No puede haberla, pues su idioma no es hablado por lengua humana. Otras criaturas, como Nyarlathotep, Shub-Niggurath, Shog-Sothoth y Gichanatoa, son igualmente impronunciables. El anciano Castro habla de una geometría completamente errónea que rige la arquitectura y el mundo de Chulu. Ángulos que se perciben obtusos, pero son agudos y viceversa. Los sentidos humanos son completamente incapaces de entender algo así. Estos elementos dan impresión de una diferencia tan radical y extrema que se vuelve hostil, pues no ofrece ningún punto de apoyo o de comparación que permita algo cercano a su comprensión. Y como decía Sarmiento, lo que no se comprende se teme. Hay precedentes de trastornos mentales en la familia Lovecraft. Su padre sufrió un colapso mental debido a la sífilis. Su madre, depresiva desde siempre, padeció problemas mentales poco antes de morir. El propio Lovecraft tuvo desórdenes nerviosos que llegaron al colapso, por ejemplo, en 1908, debido a las dificultades monetarias de su familia luego del fallecimiento del abuelo. Tenía Lovecraft en esa época 18 años. La calle donde vivía la familia Lovecraft, el abuelo, la madre y las tías, era Angel Street, es decir, como el nombre del anciano profesor que investiga los grabados antiguos y cuyo sobrino es el narrador de la llamada de Chulu. ¿Habrá alguna conexión psicoanalítica en el relato? ¿Es esta deidad monstruosa, informe, tentacular, atroz, una proyección de aquello que se oculta en el fondo del subconsciente y que no nos atrevemos siquiera a reconocer para que no asuma rango de problema? De tener alguna validez esta lectura, es reconfortante que el propio Lovecraft nos instruya con un método para tomar el toro por las astas o por los tentáculos. Y si no lo creen, escuchen la conclusión de la llamada de Chulu en el próximo acto.
Radio presenta Crónicas Negras. Las crónicas policiales son literatura. Ante ustedes, evidencia número 7. Vestigio del diario Crítica del 12 de marzo de 1931. En la voz de Francis Giurlanda. Santiago del Estero, de nuestro corresponsal. Un hecho sensacional ocurrido en la localidad de Tuama, departamento de San Martín, ha causado consternación y estupor, pero también sirve para evidenciar las ideas primitivas de que se nutren ciertos seres que aún creen en brujerías y aparecidos, y que son por ese motivo fácilmente embaucados por individuos de la peor especie. Lo escueto de las noticias llegadas sobre el hecho, que asume contornos fantásticos por la forma como se desarrolló, no permiten aportar mayores detalles sobre lo ocurrido. Varios vecinos de Tuama, gente simple, más bien primitiva, que se hallaba bajo la influencia de uno de los tantos vividores a quienes se denominan curanderos, bajo el influjo de la hechicería fruto de un brebaje que el embaucador les diera a beber o experimentos de magia que trastornó sus cerebros, enloquecieron de pronto. Entre los que perdieron la razón se hallaban 3 hermanos, Cándida, Isidro y Manuel Ledesma, a quienes el curandero les había hecho creer que el propio padre los había vendido al diablo. Poseídos de una locura violenta, los 3 hermanos, que se creían presos de Satanás, resolvieron vengarse matando al padre. Llegados al hogar, sorprendieron al pobre anciano, que no imaginaba tal acción, y atacándolo ferozmente le dieron horrible muerte. Consumado el bárbaro crimen, se sucedió un espectáculo increíble, por la primitiva barbarie que representa. Los 3 hermanos, satisfechos de su venganza y creyéndose ya libres del demonio, se pusieron a danzar alocadamente en torno del cadáver aún caliente de su progenitor, alternando las danzas con furiosos golpes que se prodigaban entre ellos. Conocido el sensacional suceso por denuncia de algunos vecinos, las autoridades policiales tomaron de inmediato intervención y, penetrando en la casa donde ocurrió el fantástico suceso, se trabaron en lucha con los hermanos, que ofrecieron tensa resistencia, logrando reducirlos y trasladarlos a esta capital, donde han sido llevados al departamento de policía. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. Johansen creyó que de los 6 hombres que jamás alcanzaron el barco, 2 murieron de puro terror en ese preciso instante. Aquel ser no podía ser descrito. No había palabras que expresaran tal abismo de locura inmemorial, abominable, contradicción de toda materia, fuerza y orden cósmico. Una montaña caminando o tambaleándose, Dios del cielo. El ser representado en los ídolos. Aquel engendro verde y mucilaginoso, venido del espacio, había despertado para reclamar lo que era suyo. Las estrellas estaban de nuevo en posición, y lo que un culto milenario había fracasado en conseguir por medio de preparativos, lo habían logrado unos marinos incautos por mero accidente. Después de millones de años,
El gran Cthulhu se alzaba de nuevo, ávido de placer. 3 de los hombres fueron apresados por las macilentas garras de la criatura antes de que pudiesen siquiera darse vuelta. Que Dios les conceda el descanso a Donovan, Guerrera y Armstrong, si es que existe tal cosa en el universo. Los otros 3 marinos se lanzaron a una frenética carrera hacia el bote, sobre una interminable panorámica de piedra, encostrada de cieno verde. De repente, Parker resbaló y, según jura Johansen, fue tragado por uno de los ángulos de la mampostería, que no debería estar ahí. Un ángulo que parecía agudo, pero que se comportó como si fuera obtuso. Solo Briden y Johansen llegaron al bote, echándose a remar desesperadamente hacia el barco, mientras la descomunal monstruosidad se deslizaba sobre las rocas legamosas, vacilando y tambaleándose al acercarse al borde del agua. Momentos de febriles prisas, arriba y abajo, del timón a los motores, los 2 marinos pusieron el barco en marcha. Lentamente, entre los retorcidos horrores de aquella indescriptible escena, el barco comenzó a agitar las mortíferas aguas, al tiempo que en la mampostería de aquella calavernaria playa, el titánico ser lanzaba atroces espumarrajos, cual Polifemo maldiciendo a Odiseo. Pero entonces, más atrevido que el cíclope, el gran Cthulhu se deslizó hacia las aguas, dejando un rastro de grasa, lanzándose en persecución del barco prófugo y levantando auténticas olas con sus brazadas cósmicas. Briden no pudo evitar volverse para verlo y enloqueció, echando a reír de manera estridente, tal y como continuaría haciendo a intervalos, hasta que la muerte le sorprendió una noche en el camarote. Pero Johansen no se había rendido aún. Consciente de que el ser seguramente los alcanzaría antes de lograr máxima velocidad, decidió una maniobra desesperada y, poniendo los motores a toda máquina, corrió disparado por la cubierta y giró bruscamente el timón. Se formó un fuerte remolino en aquella fétida salmuera que había por agua. Y mientras aumentaba a cada momento la presión de las máquinas, el valeroso noruego enfiló el barco en dirección al ser gelatinoso que les perseguía y que se elevaba sobre la inmunda espuma como si fuera la proa de un galeón demoníaco. La horrible cabeza de cefalópodo, con sus retorcidos tentáculos, estaba ya muy cerca del boprés del robusto yate, pero Johansen mantuvo el rumbo implacable hacia ella. Hubo un estallido, como el de una vejiga que explotase, una líquida fetidez, como cuando se abre un pez luna, el hedor de 1000 tumbas abiertas y un sonido imposible de transcribir al papel. Durante un instante el barco se vio envuelto por una verde nube, acre y cegadora, y después, a babor, quedó un mefítico remolino, en mitad del cual, Dios nos asista, la dispersa plasticidad del engendro innombrable iba recomponiéndose difusamente en su odiosa forma original, mientras la distancia crecía, a medida que el barco ganaba velocidad y se alejaba. Y así acabó todo.
ha sido sometido a una dosis de Cineficción Radio, último acto, por el éter de Metroficción Radio. Nos dice H.P. Lovecraft: no hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito. No, Lovecraft no se refiere al actual estado de las inquietudes intelectuales de la mayor parte del pueblo argentino, sino al simple hecho de que vivir ignorantes de que hace 100 años, a fines de marzo de 1925, una montaña tentacular y omnipotente haya despertado de un letargo de eones, nos da la tranquilidad de poder apoyar la cabeza en la almohada por las noches y conciliar el justo y reparador sueño. Pero, ¿cómo concluyó la ordalía del intrépido noruego Johansen, que se animó a girar el timón y enfrentar con su navío como escudo a la abominación grasienta que lo perseguía? Los dejo con la conclusión de La llamada de Chulu, de H.P. Lovecraft, en la voz del camarada Chucho. Después de aquel día, Johansen no hizo más que ocuparse de su sustento y el de aquel maníaco de risa enloquecida que tenía a su lado. No trató de navegar tras aquella audaz hazaña, pues su reacción le había quitado una parte del alma. Después llegó la tormenta del 2 de abril y con ella los turbios nubarrones en que se sumió su conciencia. Sintió un remolino espectral a través de líquidos abismos de infinito, de vertiginosos recorridos por universos giratorios y de histéricos saltos desde el fondo de los abismos a la luna y de la luna a los abismos, todo ello animado por un histriónico coro de retorcidos dioses ancianos y de burlones diablillos con alas de murciélago surgidos del Tártaro. Tras aquel sueño vino el rescate, el tribunal del vicealmirantazgo y el largo viaje de regreso a su viejo hogar en la casa, a la sombra del Egeber. No podía contar nada o le tomarían por loco. Escribiría aquello vivido antes de que la muerte le alcanzara, pero su mujer no debía enterarse de nada. La muerte sería un regalo de los cielos, con tal de que borrara esos recuerdos. Esto ha sido Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Producción general: Juan Carlos Moyano. Producción artística: Selva Justus. Crónicas policiales: Francis Giurlanda. Cineficción Radio es el ciclo radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, domingos 20 horas por Metroficción Radio.
se puede ver en el canal de YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb. Respalda Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y adiós, fantasma.